Y última pregunta de este asunto, ¿no? Yo, que me conocen, bueno, aquí los que somos paisanos de aquí del pueblo, ¿cuál ha sido mi relación, mi acercamiento con este códice, ¿no? Con el Códice Borgia, del cual les vine a hablar el día de hoy? Bueno, pues rápidamente déjenles cuento que durante los últimos años le he dedicado mi tiempo, o sea, mi vida, ¿no? 20 años ya. ¿Con qué intención estudiar este antiguo libro? Pues no ha sido para hacer una tesis, ¿no? Ni de licenciatura, ni de maestría, ni de doctorado, ¿no? Tampoco es para publicar un libro, ¿no? Y vender copias y hacerse famoso, ¿no? Tampoco para conseguir una beca así de alguna institución o una chambita por ahí, ¿no? O que le den un premio, un reconocimiento. O sea, soy bien sincero cuando les digo que mi única intención de dedicarle tiempo y vida a este libro es tratar de entender quién soy. Y creo que esa es una pregunta que deberíamos hacernos todos, ¿eh? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Y parece fácil la preguntita, pero al menos para mí la verdad no, me tomó una vida responderla. Entonces yo de niño creía que la respuesta a esto que estoy diciendo, ¿quién soy?, la respuesta era Europa y Medio Oriente. Eso creía yo, ¿no? Y no porque fuera mi elección, sino porque eso se nos impone, ¿no? Cuando vamos a la escuela, de la primaria, al bachillerato, nos dicen que la historia es Grecia, Roma, Edad Media, que luego viene el Renacimiento, que luego viene el descubrimiento de América, y finalmente América entra al torrente de la historia universal, ¿no? Así nos lo cuentan, ¿no? Y digo que en casa también, porque pues yo desde que era niño, me acuerdo que me decía mi mamá que nuestra historia está bien lejos, allá en el Medio Oriente, ¿no? Con historias como de Adán y Eva, de Noé, de Moisés, de Jesús, todos personajes del Medio Oriente, ¿no? Pues como que yo decía, sí, mi historia está allá, ¿no? Pero bueno, afortunadamente no me la creí y que me lanzo a la Europa y al Medio Oriente. O sea, fui, los visité, los conocí. Y ya estando allá, en Roma, pues conocí el Fórum Romano, el Coliseo, el Panteón, este edificio espectacular, un templo de la religión romana, antiguísimo, tiene 2000 años parado eso. Obviamente conocí la Capilla Sixtina, donde iba a elegir al Papa, la Basílica de San Pedro y los museos vaticanos. También cuando fui al Medio Oriente conocí Jerusalén, conocí la mezquita de Al-Aqsa, el Muro de las Lamentaciones, el Monte de los Olivos, la Vía Dolorosa, la tumba de Jesús, como turista, ¿no? Bueno, conocí todo eso y la verdad es que sí valió la pena el viaje, porque aprendí algo, y lo que aprendí es que mi origen, mi historia y mi cultura no están ahí, no son míos esos, ¿no? Ni Europa ni el Medio Oriente. Y como entendí que eso no es mío, pues por eso me vine a vivir aquí a mi pueblo, ¿no? Pues aquí soy, aquí nací, y por eso llegué a vivir aquí en el año 2001, solamente para eso, ¿no? Para buscar mi identidad, o como se dice en náhuatl, ¿no? Mi rostro, mi corazón. Y bueno, desde 2001 que vivo aquí en el pueblo, y allá por 2004 la UAP organizó una feria de libro, ahí en el edificio Carolino, y pues ahí voy yo a ver, ¿no? Y resulta que ando por el stand del Fondo de Cultura Económica y veo que tienen así hartos códices, como varios. Y yo la verdad es que no sabía cuál comprar. Dije, yo quiero un códice, ¿no? Pero ¿cuál? Y casi, sin mentirles, así como la de tu marido de Dopingüe, que digo, pues me llevo este, ¿no? A ver cuál sale. Bueno, pues ya regresé aquí al pueblo, lo abrí, venía una presentación muy linda, es la que les digo que es del Fondo de Cultura Económica, una cajita así bien bonita, elegante, y que lo abro, y resultó ser el Códice Borgia, ¿no? En ese entonces yo no sabía ni qué onda, ¿no? Yo lo abrí, lo único que vi fue dibujos de hartos colores, ¿no? Eso es todo lo que era el códice para mí. Bueno, pues entonces me puse a leer la literatura al respecto, ¿no? O sea, los comentarios, los estudios, los artículos de investigación en español, en inglés, en alemán.
Y aún así, después de leer todo eso, yo seguía sintiendo que había una barrera entre el códice y yo. O sea, el códice era algo ajeno todavía a mí. Y bueno, pues entonces dije, ¿y a poco nomás voy a aprender así de leyendo y de viendo? Dije, no, como que hay que practicarle, ¿no? Bueno, pues entonces te agarro mis pinceles y mis pinturas. O sea, yo no estudié arte occidental, para nada. O sea, no conozco técnicas. Pero sí agarré mis pinceles y mis pinturas y me puse a hacer lo que hay ahí, ¿no? Pues un día que agarre que me pongo a hacer artefactos, ¿no? Y otro día de queja, y así poco a poco fui avanzando, ¿no? Entonces iba haciendo partes del códice que me llamaban la atención. Y bueno, por intereses más personales, al mismo tiempo también pintaba yo guadalupanas. Pero lo que yo hacía, o sea, mi intención nunca fue hacer una copia exacta, para nada. Lo que yo hice fue tomar las líneas de la Guadalupe, o sea, los contornos, y ese se volvió mi lienzo para poner símbolos que yo iba aprendiendo del Códice Borgia, ¿no? Así pasó, ¿no? Y pinté muchas guadalupanas, porque aquí en el pueblo hay varias personas que tienen guadalupanas mías, ¿no? También las he regalado a pueblos como a los yaquis, a los purépechas, a los zapatistas les regalé una, a los cuicatecos, pero todas así con simbología indígena, ¿no? Que viene pues directamente del Códice Borgia. Y de entre todas esas pinturas que yo hice hay una que pinté como hace 10 años, que le regalé a un paisano de aquí, a Pedro Jiménez Montiel. La menciono porque esa es la primera obra que yo hice ya como propia, ¿no? O sea que ya no tenía adornos del códice, ya era una creación propia, ¿no? O sea que era como mi examen para volverme tlacuilo. Ahí ya está representada la cuenta del Tonalpohualli con la del Xipohualli, o sea la cuenta de los años y de los días, pero juntas, ¿no? Y en el medio hay una Guadalupe, pero pues obviamente vestida como una divinidad náhuatl, ¿no? Para mí ese es mi examen, como tlacuilo, ¿no? Y desde entonces, bueno, considero que soy tlacuilo, aunque sea el último, ¿no? Como ya expliqué, ¿no? O sea, el más chapita, ¿no? Pero desde entonces me considero un tlacuilo. Y a partir de esa pintura, el Códice Borgia como que ya no está ajeno a mí, como que ya se volvió más cercano, pero todavía había una distancia, ¿no? Como que el códice es un objeto de estudio y yo soy el que lo quiere estudiar. Bueno, por ese entonces me pasó algo, ¿no? Esta copia facsimilar que les platico, como de pintura económica, que compré en la feria del libro de la UAP, me costó 2,100, creo, en ese entonces, ahorita está mucho más cara. Una vez regresando de México llegué a la Capu ya tarde y ya no alcancé camión para acá. Entonces dije, ching, ¿qué hago? ¿Me quedo toda la madrugada ahí en la Capu o qué? Y bueno, me di cuenta que todavía había camiones para Catzingo, porque acaban a las 10. Dije, no, pues me voy a quedar con un cuate a Catzingo y ya mañana me regreso al pueblo. Que me subo al camión, que me quedo dormido, me desperté un poquito antes de llegar a Catzingo, se paró el camión, que me bajo corriendo, y después de caminar media calle dije, mi morral. Y ahí estaba mi copia facsimilar del Códice Borgia. No, pues que me enojo, ¿no? Digo, pues es un pendejo, ¿cómo se te olvidó? Me regañé a mí mismo, ¿no? Y luego me puse a llorar, ¿no? ¿Cómo fui a perderlo, no? Si era mi tesoro, ¿no? Lo andaba trayendo a donde iba, ¿no? Era mi vida, ¿no? Era mi compañero, esta copia facsimilar. Pero bueno, así estuve unos días hasta que llegó una noche, y créanme así que como que entre sueños, me puse a ver el códice, y me di cuenta de que conozco su camino. O sea, dije, Tonalama, o sea, el Tonalpohualli en extenso, ¿no? Los 20 patrones, ¿no? Los 9 señores de la noche, los patrones de los nacimientos de los niños, bla, 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 bla. Y me gustó, dije, wow, ya está aquí toda la estructura del Códice Borgia. Y ya dejé de sentir feo por la página, dije, ay, pues los puedo descargar de internet, ¿no? Y tenerlos otra vez en el papel. Pero la estructura del códice, pues ya estaba dentro de mi cabeza. Y bueno, desde tiempo más atrás agarré la costumbre de que en mi pizarrón, allá donde doy clases, en el aula, siempre escribo el nombre del día en el que estamos. Por eso es que hoy, cuando llegamos, ahí está todavía, ahí dice 10 Oli, ¿no? Y
y pues mañana voy a escribir así 11 textos y así. Entonces tengo esa costumbre de escribirlo en el pizarrón. Y entonces un día que estaba dando clases allá en mi aula, aquí donde las pirámides, estoy ahí dando clase, viendo, y de repente veo el nombre del día, y es un día Masa, está escrito allí en mi pizarrón. Y pensé, dije, mañana es un día Tochtli, conejo, ¿no? Y la patrona de los Tochtli, pues es la Miyahua, la diosa del maguey, ¿no? Y entonces lo relacioné, me acordé que un primo mío de acá del pueblo, el esposo de la loba, Camilo, me había dicho que don Guitarrón de allá de San Pedro le regalaba magueyes de pulque, pero que él no los quería, o sea, no los quería sembrar. Pues que lo voy a ver en la noche y le digo, vamos a ver a Guitarra, decirle que si me da sus magueyes a mí. Lo fuimos a ver y además de invitarnos un pulque, dijo, sí, vayan y corten todos los que quieran. Entonces al otro día, bien temprano, antes de amanecer, ya nos vamos el Camilo y yo allá camino a Casisimitla, y al terreno de don Guitarra, ¿no? Ya le llevamos la lacha, la carretilla, lo llenamos de magueyes, y ya en el día pues ya llegamos allá a mi casa, descargamos todo el magueyerío, luego nos fuimos a echar unos pulques, y ya medio borracho en la tarde regresé a mi casa, un día Tochtli, ¿no? Y ya en la tardecita dije, no, pues voy a sembrar el primero, que rasco un hoyo ahí enfrente de la pirámide, le eché agua, le eché tierra fértil de ahí de los mezquites, y en cierto momento levanté el maguey, así antes de ponerlo en la tierra, estaba yo ahí enfrente de la pirámide, y observé con detenimiento sus raíces, su color, su forma, la luz del atardecer, y se volvió un momento místico, mágico, como que todo se sacralizó a mi alrededor, ¿no? Y con una solemnidad, como si estuviera haciendo un ritual, agarré el magueycito así con reverencia y lo puse en la tierra, lo sembré, le eché agua, le eché tierra, y de repente todo se vio interrumpido porque la perra hizo escándalo porque andaba persiguiendo un conejo, porque allá donde vivo se hallan muchos conejos. Y entonces me cayó el 20, porque al fin lo comprendió mi corazón. Suspirando dije, esto es el Códice Borgia, esto. O sea, me refiero a esta región, estos cerros, estas nubes, este aire, estas plantas, estos animales, estos sonidos de nuestro alrededor, los colores de nuestro alrededor, los sabores de nuestra comida, las flores que aquí crecen y usamos, cómo vemos desde aquí el sol, la tierra, la luna, el planeta Venus. Todo eso era el Códice Borgia, no era un libro, sino que era todo esto, ¿no? Y entonces sentí, que en ese momento fue que el Códice Borgia me permitió ser parte de él, o sea, de verlo y conocerlo, pero desde dentro, ¿no? O sea, desde mi alrededor. Y entonces el Códice se volvió mi maestro. Y bueno, desde entonces yo sigo en el mío, no sigo tlacuileando, sigo pintando, como presenté hace rato los 20 dioses. Y bueno, ya les platiqué que hace unos días terminé de pintar los 20 patrones que ustedes ya vieron, ¿no? De cómo los pinto, pues es un cacho de manta, le pongo pintura blanca, luego lo hago con lápiz, luego le vuelvo a poner pintura blanca, nada más le quedan las sombras, le pongo pintura negra y luego vienen los colores. Pues déjenles cuento que hoy en día ya no es necesario ver el códice. O sea, ya sé qué color lleva cada parte. Y ya dije antes que los colores hacen la función de reglas gramaticales. Uno no puede poner los colores que quiere. Hay reglas estrictas en cuanto a cada cosa lleva un color. Bueno, pues ya lo puedo hacer así, ¿no? Entonces, les puedo decir que el color del cabello, el color de la piel de las divinidades, significan cosas, ¿no? Cada color con cada cosa significa un concepto diferente. Su ropa, ¿no? Como el mashlatl, el taparrabo, o el cuello, la falda de las diosas, la manera en la que están pintadas también significan cosas, ¿no? Los adornos que tienen, como en la oreja, en la nariz, en el cabello, en las manos, en los pies, todas son palabras pintadas, ¿no? Que tienen un significado. O sea que todo, cuando uno termina de pintar una divinidad, se da cuenta de que todo es un lenguaje simbólico, que todo es un complejo sistema de escritura. Y
Bueno, pues es lo que voy entendiendo, ¿no? Que cada una de estas divinidades, pinturas, escenas, cuando uno los mira ya terminados, son una especie de lección, de enseñanza, como un texto, ¿no? Que se puede comprender, que se puede leer. Y solo atino a decir, órale, ¿no? Para cada pieza que termino de pintar. Entonces, bueno, ya a lo largo de los años han llegado varias personas, hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, que dicen que quieren aprender el tlacuiloli. Dicen, no, yo quiero aprender esto de los códices. Pero pues la verdad es que piensan que es cosa de unas horas, de unos días, y después de un rato se aburren y se van. Así me ha pasado, ¿no? No estoy juzgando a nadie. Entonces, yo diría que cualquiera que quiera aprender el sistema de escritura que está ahí en el Códice Borgia, debe saber que necesita paciencia y disciplina, y que no va a ser ni en un día, ni en una semana, ni en un mes, ¿no? Le va a tomar una vida. Y también que si de verdad quieren comprender y aprender lo que hay ahí en ese códice, les debo hacer una advertencia, que si de verdad quieren comprender el sentido y el contenido del Códice Borgia, van a tener que dejar de ser lo que son y estar preparados y dispuestos para ser otra persona. Y no crean que una persona rica y famosa, para nada. Si logran eso, comprender lo que hay ahí en ese libro, van a terminar como simples y humildes mazahuales. Es el precio, ¿no? O es el fin del camino. Y entonces termino esta charla, conferencia, ponencia. Quiero terminar citando a los autores del libro explicativo del llamado Códice Borgia, así se llama. Este libro explicativo de la edición que les platico, entre Austria, España y México. Ellos son Ferdinand Anders, que es austríaco, es etnólogo e historiador, Martin Jansen, que es arqueólogo e historiador, es neerlandés, y Luis Reyes, que es etnolingüista y es mexicano. Un indio náhuatl, se decía él mismo, así se describía. Cada uno de estos es todo un personaje, ¿no? O sea, cómo han dedicado su vida a la cultura maya, a la cultura mixteca, a la lengua náhuatl. Podemos hacer una conferencia de cada uno de ellos, ¿no? Para estudiar, para deleitarnos con lo que ha sido su vida. Pero por ahora solamente quiero citar sus palabras, ¿no? Al final de la presentación de su estudio que ellos hacen, en este libro explicativo del Códice Borgia, ellos terminan diciendo esto. Podríamos continuar revisando textos relevantes de las crónicas históricas y de las etnografías modernas, pero con lo dicho arriba, creemos haber dado suficientes indicaciones de las bases necesarias para una interpretación de esa cultura mesoamericana viva, que nos habla por medio de las imágenes en los códices. Repetimos una vez más, las esculturas y las pinturas precoloniales no retratan ídolos, sino son verdaderos textos, y de ellos aún falta mucho por aprender. Con esto en mente, ofrecemos aquí una lectura preliminar, aún bastante limitada y especulativa, del antiguo libro de sabiduría llamado Códice Borgia. Esperamos que la presentación sirva para que los verdaderos herederos de la tradición religiosa mesoamericana conozcan una parte de la estructura de este extraordinario monumento de sus antepasados y un día nos ofrezcan su auténtica interpretación. Bueno, nosotros somos esos herederos de esos antepasados y el día pues está próximo. Gracias de veras por escuchar.
cuac ni tlac tlacoguay, ni mot la abuelita, ni chihuamo cualitequi, ni neki ni mikia, y cuac ne cuac ni sin quizá, ni mot la abuelita, ne cuac la tziuki te chopni, ni neki ni mikia, yo ni jazz ni miktiti, ye cuac amo cual neshi, ashkan ni cacahuas ni la abuelita.